Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de DermaTV. Hoy estamos aquí para hablar de dermatitis atópica. Este es un espacio creado por dermatólogos para que conozcas todos los detalles sobre tu piel. Soy Trini Montero, dermatóloga en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y hoy estamos aquí con los doctores Ignasi Figueras del Hospital de Bellvitge, Barcelona, y el doctor Francisco Navarro del Hospital San Cecilio, también en Granada. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, la dermatitis atópica sabemos que es una enfermedad que afecta a gran parte de la población, pero la primera pregunta que nuestros oyentes se preguntan es: ¿qué es la dermatitis atópica, Ignasi? Bueno, en realidad, como bien has dicho, no es una enfermedad que realmente es probablemente más prevalente de lo que nos pensamos, pero tampoco tanto como algunos se piensan, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria de la piel, ¿no? Que además también inflama otras zonas del cuerpo, y que a nivel clínico lo que vemos que tienen, ¿no?, pacientes que se rascan porque les pica mucho y que tienen como ronchas o zonas del cuerpo rojas que traducen esta inflamación. Entonces, decía al principio que era muy frecuente o más prevalente de lo que hay algunos pacientes o oyentes se piensan, porque realmente afecta a una parte importante de la población, pero muchas veces se confunde la piel seca o eso que el niño se rasca con piel atópica, y no siempre eso es piel atópica. Entonces, yo diría, como resumen de qué es la enfermedad, una enfermedad inflamatoria, principalmente con afectación de la piel, que pica, ¿no? y tiene estas ronchas rojas. Muchas gracias, Ignasi. Y Fran, ¿cómo puede un paciente reconocer que tiene dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica clásica prácticamente puede ser identificable por los pacientes porque afecta a zonas flexurales, que son las zonas típicas, ¿no? La flexura antecubital, la poplitea. Pero luego es verdad que la dermatitis atópica puede ser realmente un reto diagnóstico para el paciente principalmente, pero también en ocasiones para nosotros mismos, porque la heterogeneidad clínica, es decir, la forma de presentarse la dermatitis atópica no siempre es tan evidente. Es decir, el paciente que tendrá lesiones flexurales probablemente puede identificar fácilmente lo que es la dermatitis atópica. Quizá el resto de formas, la afectación palpebral, afectación de manos, afectación de cabeza y cuello, pues puede ser un poquito más compleja. Y de hecho, perdona, ¿no? También distintos no solo por localización, sino por aspecto de las lesiones. Exacto. ¿No? A veces puedes confundirte por una psoriasis, aunque son enfermedades distintas, ¿no? Porque a veces una parece la otra. Entonces, como decía Fran, ahí está la importancia de ser finos a la hora de identificar las lesiones. Efectivamente, como comentáis ambos, al final la dermatitis atópica es una enfermedad muy heterogénea, ¿no? Y otra cosa que nos preguntan nuestros oyentes: ¿la dermatitis atópica puede afectar en todas las etapas de la vida? ¿Es diferente esta enfermedad en función de la edad en la que aparezca el paciente, Ignasi? En realidad sí, puede afectar desde, ¿no?, los niños cuando nacen hasta personas muy mayores, incluso a los 80, 90 años, e incluso puede debutar en edades muy, muy tardías, ¿no? Esto hasta hace un tiempo no se conocía exactamente por qué pasaba o si realmente pasaba, y cada vez tenemos más información acerca de esto, de estos debuts muy, muy tardíos. Y sí que es verdad que según el momento de la vida en el que aparece, aunque todos tienen la característica esta de las ronchas que hemos dicho, rojas, que pican, y las distribuciones, ¿no?, muy frecuentes, sí que hay formas de presentación, algunas características clínicas que difieren de una etapa de la edad a otra, y también, sobre todo, la asociación a otras enfermedades que quizá no son de la piel, sino asma o rinitis u otras patologías que típicamente se asocian. Eso te iba a preguntar, Fran, aparte de las lesiones en la piel, ese picor, comentaba Ignasi, asma, ¿hay otras comorbilidades que se puedan asociar a la dermatitis atópica o otras enfermedades? Sí, realmente las hay, y de una forma simplista las clasificamos en comorbilidades de espectro atópico, donde entran la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el asma alérgico, la esofagitis eosinofílica, la alergia a alimentos, que entrarían como un pool de más prevalencia en un paciente atópico porque inflamatoriamente funcionan muy parecido, pero luego también hay otras comorbilidades que serían no atópicas, como la dermatitis alérgica de contacto, el trastorno del estado del ánimo, que esto sabemos que impacta mucho en la calidad de vida del paciente, igual que disfunciones sexuales. Es decir, realmente la dermatitis atópica
como cada vez tenemos más interés en estudiarla y en analizar a nuestros pacientes, identificamos nuevos problemas como osteoporosis, factores de riesgo cardiovascular, que bueno, que algunos pueden ser controvertidos, pero yo creo que se está trabajando para definir de una forma más fina, valga la redundancia, lo que está pasando con el paciente atópico. Ignacio, Fran nos comenta que la dermatitis atópica puede tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Y crees que puede tener también un impacto en la toma de decisiones vitales, como elegir una carrera, decidir casarse, decidir tener hijos? Absolutamente. De hecho, no es que lo creas, sino es que tenemos ejemplos a diarios en la consulta. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza un paciente que cuando lo empecé a controlar yo tenía 16 años y era un chico con una dermatitis atópica muy grave que no se atrevía a salir de casa por el aspecto que tenía, ¿no? Por cómo le afectaban las lesiones y por el intenso picor. Entonces tuvo que dejar el bachillerato, no pudo hacer la carrera que quiso y de hecho dejó los estudios. Entonces, años más tarde, cuando ya tuvimos, ¿no?, los nuevos tratamientos que ya tenemos con alta eficacia, pues pudo retomar los estudios, pero no el punto que los dejó y no pudo acabar haciendo lo que quiso hacer. Entonces, esto es algo que vemos bastante frecuentemente, sobre todo en estos espectros más graves de la enfermedad. Fran, ¿y crees que existe una ventana de oportunidades para tratar la dermatitis atópica? Si iniciamos el tratamiento de manera precoz, podemos evitar todo esto que nos comentaba Ignacio, que la enfermedad impacte en la toma de decisiones vitales de los pacientes. Yo creo que cualquier enfermedad inflamatoria tiene su ventana de oportunidad, no solo la hemos visto con dermatitis, sino también con otras enfermedades. Cuanto antes se diagnostica el paciente correctamente, antes recibirá el tratamiento adecuado, ¿no? Es verdad que en los últimos años hemos vivido pues, un cambio bastante importante a la hora de las prescripciones de terapias más seguras, más eficaces y con un mantenimiento de la respuesta a largo plazo, que obviamente esa ventana de oportunidad que el paciente afortunado se está beneficiando, pues sí ha visto cómo su vida ha cambiado en muchos aspectos. Comentabas los adolescentes, es muy importante, sobre todo en etapas más precoces, donde evidentemente pues, los cambios son mucho más significativos desde un punto de vista social, desde un punto de vista incluso laboral. A veces una atopia puede limitar el que un paciente se pueda dedicar a algo no en un futuro. Por lo tanto, obviamente, todos somos conscientes de que la ventana de oportunidad es crucial identificarla, ¿no? Y yo creo que aquí los dermatólogos somos clave para diagnosticar adecuadamente el paciente y elegir su mejor tratamiento. Efectivamente, todos creemos que tenemos esa ventana de oportunidades y además el paradigma terapéutico en la dermatitis atópica pues ha cambiado mucho, como también comentaba, en los últimos años, y parece que los hitos a los que hoy hemos llegado, las mejoras en la calidad de vida, la gravedad de la enfermedad que tenemos hoy en nuestros pacientes, parecían inalcanzables hace unas décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a afectar, cómo le va a afectar esto a la población, a nuestros pacientes y a nosotros los dermatólogos? Bueno, en realidad, absolutamente de acuerdo con todo lo que dices. Y, por un lado, tenemos esta posibilidad de alcanzar controles que antes se nos hacían imposible pensar, ¿no? Y para esto ahora tenemos distintos problemas, ¿no?, a solucionar, porque estaría muy bien que todos los pacientes atópicos graves pudieran, o moderados a graves, pudieran llegar a este fármaco. También tenemos que ser conscientes de los problemas o los obstáculos que nos encontramos a la hora de prescribir todo esto, ¿no? Los fármacos por los que tienen que haber pasado los pacientes antes, la gravedad mínima que tienen que tener para empezar un fármaco de estos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando podemos pautarlo es un muy gran tratamiento y son unos muy buenos tratamientos, pero yo creo que nos tenemos que ir adaptando, ¿no?, a la realidad que tenemos, porque quizá los estándares de tratamiento actuales pues tienen que modificarse. Hay pacientes que no tienen una dermatitis atópica muy extensa, antes lo decía Fran, ¿no?, que es, por ejemplo, muy localizada o con una manifestación un tanto atípica, que también tienen una afectación muy importante de la calidad de la vida y que de hecho no pueden llevar a cabo su vida diaria por culpa de esto. Entonces, atender a estas formas más localizadas, que no menos graves, más localizadas, menos extensas, o de manifestaciones atípicas o infrecuentes, es muy importante para poder tratarlas. Y hay otro aspecto también muy importante en relación a lo que ahora comentaba Fran, esto, ¿no?, el cambio la ventana de oportunidad. Y no solo tenemos ventana de oportunidad en relación a la enfermedad en sí misma, sino también en el daño posterior por la inflamación que hemos comentado al principio, ¿no?, sistémica, y también en el desarrollo de las
patologías asociadas, de las comorbilidades que antes hablábamos. Entonces, por eso, ¿no? Las intervenciones precoces no diría todos, pero sobre todo en los pacientes que sabemos que van a tener una evolución larga y complicada, yo creo que es importantísimo. Efectivamente, aunque hemos avanzado mucho, es cierto que todavía quedan algunas necesidades por cubrir en nuestros pacientes. Entonces, Fran, ¿qué aspectos consideras que todavía nos demandan los pacientes o cuáles son esas necesidades que aún nos quedan por cubrir? Bueno, las necesidades yo creo que las compartimos con ellos al final y las sufrimos con ellos. Ignasi ya ha comentado el acceso a terapias más dirigidas, pues obviamente nos guste más o nos guste menos, tenemos que seguir como un orden que está preestablecido y que probablemente yo creo que el trabajo está dirigido a cambiar eso, a que demos el impacto real que tiene la enfermedad, no solo por extensión, sino también por localización. Quizá necesidades, yo creo que todos buscamos pues un fármaco ideal, que todos los pacientes respondan de forma rápida, completa, y aunque lo que tenemos a día de hoy obviamente funciona muy bien y nos ha mejorado mucho el poder tratar a estos pacientes, pues bueno, todavía hay algunos flecos, pues como el picor, a veces pues el paciente no mejora tanto como a ti te gustaría, o incluso la disminución de las lesiones en algunas zonas como son las manos o la cara, que son como quizás socialmente como más expuestas y más llamativas para el entorno. Entonces son necesidades que necesitamos, ¿no? El acceso, yo creo que estamos trabajando mucho en ello, y el pipeline, es decir, la cantidad de fármacos que se están investigando en dermatitis nos van a aportar más cosas que necesitamos. Y yo creo que también incluso nos permitirá en algún momento pues incluso combinarlas, que será eso, pues la situación ideal para alcanzar el objetivo de tratamiento, que es que el paciente esté perfecto, ¿no? Efectivamente, pues como vemos todavía nos quedan algunas necesidades. Entonces, Ignasi, ¿cuáles piensas que serán los futuros retos a los que nos tendremos que enfrentar en relación al abordaje de la dermatitis atópica? Bueno, en realidad yo creo que por suerte, en este caso, tenemos una hermana mayor, ¿no? Que es la psoriasis, de la que podemos aprender algunas cosas, otras no, pero muchas sí, ¿no? Y tanto de los errores como de las cosas buenas que se han hecho en psoriasis. Entonces, ahora comentábamos todo el arsenal terapéutico que tenemos, que aún nos faltan algunos hitos para alcanzar, ¿no? Y es que es verdad que hay muchos pacientes que no se controlan con lo que tenemos. Entonces tenemos que encontrar no solo la combinación entre distintos fármacos, sino sobre todo las nuevas moléculas que tienen que venir que nos permitan alcanzar hitos que aún ni sospechamos que podemos alcanzar. Entonces, cosas que a mí me parecen importantes trabajar o hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Hacia localizaciones especiales, manos, cara, por las comorbilidades, el cómo tratar desde edades muy, muy tempranas. Me parece muy importante el desarrollo de fármacos en edades tempranas para poder abordar esta ventana de oportunidad que hablábamos. Porque es que todos los desarrollos que tenemos ahora, todos los fármacos que se están desarrollando, primero se prueban en adultos. Y cuando vemos la eficacia en adultos, después tenemos que ir a niños. Entonces, esto quizá es un paradigma que tendríamos que cambiar y hacer un desarrollo quizá paralelo, porque es que los niños se tienen que beneficiar de esto, porque son los que más recorrido de enfermedad tienen. Yo creo que ahí el tema es que participemos activamente en cambiar ese viaje o esa trayectoria del paciente atópico desde el principio, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Totalmente. Modificar la enfermedad, ¿no? Que ahora está muy de moda esto. Efectivamente. Vemos que la dermatitis atópica hemos avanzado mucho, pero que todavía pues tenemos algunas necesidades que nos quedan por cubrir y nos vamos a enfrentar también a algunos retos. Entonces, ya la última pregunta, si tuvierais un paciente con dermatitis atópica que nos esté escuchando ahora, ¿qué consejo le daríais para cuidar su piel, Fran? Bueno, aquí yo creo que todos tenemos que partir de la base del tratamiento de la dermatitis atópica, que son los cuidados en el día a día de la piel. Utilizar ropa adecuada, ropa de algodón, utilizar productos de higiene libres de fragancias, de surfactantes, es decir, productos que están diseñados para pieles sensibles, para pieles reactivas, que es verdad que a nivel comercial pues hay muchísimas marcas, muchísimos productos, y a veces el paciente incluso acaba comprando muchos en muy poquito tiempo, teniendo en cuenta que esto le va a resolver el problema, ¿no? Yo creo que el mensaje principal es que los cuidados básicos son básicos, pero a veces no son suficientes y hay que añadir otras cosas, ¿no? Entonces, aparte del
de los productos de higiene adecuados, una buena hidratación, los emolientes. Sí es verdad que puede haber ciertas controversias. Lo que sí que está claro es que obviamente utilizar emolientes desde el nacimiento pues no va a evitar que un paciente diseñado genéticamente para tener dermatitis atópica la vaya a tener, pero sí está visto que tiene una dermatitis atópica un poquito más leve, que tiene menos brotes al año, y luego a esto siempre asociar el tratamiento antiinflamatorio tópico por excelencia, que siempre prescrito por un médico. Los corticoides obviamente son la base del tratamiento para estos pacientes. Luego obviamente en función de la gravedad pues se irá escalando en otros tipos de fármacos, donde ahí ya pues obviamente nosotros orientamos al paciente correctamente y lo seguimos, pedimos pruebas complementarias, hacemos lo que tenemos que hacer, pero la base es el cuidado básico. Perdón, si me permites, sí, claro. Aparte de todo esto, que evidentemente estoy completamente de acuerdo, una cosa que me parece muy importante de tener en cuenta por parte de los pacientes y oyentes es que tengan en cuenta que estamos, por suerte, en una época de la dermatitis atópica en la que ya no es lo que era. Entonces, hay muchos pacientes que te dicen que continuamente van a la farmacia a preguntar, a urgencias, al médico de cabecera, les pinchan corticoides, se vuelven a casa y venga otra vez, y al final ya están cansados porque siempre es el mismo viaje, ¿no? Entonces, ahora mismo somos capaces de cambiar este viaje, somos capaces de acompañarlos de una manera muy, muy distinta, ¿no? Entonces, yo lo que les diría, ¿no? y les propongo, vaya, en pacientes que tengan dermatitis atópica, sobre todo de moderada a grave, ¿no? O que no se controle correctamente con los cuidados que ahora os ha comentado Fran, que sobre todo que acudan al médico, porque hay posibilidades y hay alternativas terapéuticas muy eficaces de las que se pueden beneficiar. Sí, o sea, que su médico cabecera derive al dermatólogo. Absolutamente. Pues nos quedamos con eso, con la necesidad de los cuidados básicos de la piel, una hidratación importante, que si tienen dudas que lo deriven al dermatólogo, que hoy en día hemos avanzado mucho, que podemos incluso modificar el curso de la enfermedad, y muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Y a todos los oyentes, recordaros que si os ha gustado le deis a like y que podéis seguirnos en nuestro canal de Instagram y de YouTube para más episodios. Muchas gracias. Muchas gracias.